Denle un aplauso. Y vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4. Le estoy predicando de los Hebreos porque es la clase que estamos viendo los viernes. Si usted no viene los viernes a la clase, va a escuchar algo de lo que estudiamos en la clase, no todo, pero sí algo de lo que estudiamos los viernes. Y en Hebreos 4, capítulo 14 y al 16, encontramos este pasaje que nos habla de Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Jesús, el gran sumo sacerdote, es el tema de este pasaje que leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: por tanto, dice, porque tenemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe, retengamos nuestra confianza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está ese pasaje. Acerquémonos, corramos apresuradamente, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar a Dios. Gracias te doy, Señor, una vez más por este día, por tu presencia, por cada vida y cada corazón que estamos aquí reunidos. Te doy gracias por esta palabra tuya que va a ser predicada, sembrada, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tu palabra es bendita y es poderosa, y veíamos que es más cortante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, oh Dios, y que esa palabra tuya, Señor, venga a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, oh Dios, que por medio de ella seamos movidos a acercarnos a ti confiadamente, Señor, a buscar de ti, oh Dios, cada día, que por medio de ella veamos la necesidad tan grande que tenemos de esa presencia tuya, Señor, cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy a ti toda honra y toda gloria. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Ya lo había mencionado, lo voy a volver a repetir. Esta carta a los Hebreos fue escrita precisamente a los creyentes judíos que se habían convertido al cristianismo durante los primeros años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero que recuerde, esta carta fue escrita cuando todavía existía el templo en Jerusalén. Después de que Jesucristo fue crucificado y ascendió a los cielos, todavía por algunos 40 años todavía estuvo el templo de pie en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí en Jerusalén estaban ofreciéndose sacrificios, había un sumo sacerdote, se practicaban todas las ordenanzas, ofrendas, sacrificios conforme a la ley de Moisés. Y ahora imagínense a un creyente judío que había aceptado a Jesucristo como su Salvador y había salido de esas prácticas, y ahora estaba viendo de dónde él salió, y veía al sumo sacerdote que entraba al templo, y veía al pueblo que traía sus sacrificios, y se preguntaba si había hecho lo correcto, si estaba viviendo verdaderamente en la fe que Dios nos pide. Porque ellos veían y decían: estaremos en lo correcto, en haber dejado la ley, en haber dejado los sacrificios,
en el ya no cumplir con las prácticas de la ley. Y si usted se pone a leer la carta a los Hebreos, usted se va a dar cuenta que a través de ella el escritor les está explicando en detalle que el cumplimiento de la ley es Cristo. Y que usted y yo leímos esta mañana que así como ahí en el templo había un sumo sacerdote, el sacerdote era simplemente el intercesor entre Dios y el pueblo. El pueblo traía sus sacrificios, sus ofrendas delante del sacerdote, y el sacerdote tomaba esas ofrendas y las presentaba delante de Dios. Y por eso vemos en esta carta como el escritor le está haciendo ver al creyente judío, pero también nos hace ver a nosotros los creyentes que Jesucristo es ese sumo sacerdote, aleluya, a quien nosotros podemos acudir para presentarnos delante de Dios. Y cuando, si usted empieza a leer desde el primer capítulo de Hebreos, se ve la comparación que el escritor hace entre la ley de Moisés y la gracia de Dios. Incluso compara a Moisés con Jesucristo y dice que Jesucristo es superior a Moisés. Compara a Jesucristo con los ángeles y dice Jesucristo es superior a los ángeles. No hay ningún ángel a quien Dios le haya dicho mi hijo eres tú. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Le está hablando a los judíos, haciéndoles ver que Jesucristo el Mesías es superior a la ley, a Moisés, a los ángeles. Se preguntaban si hacían bien en no guardar el día de reposo como lo hacían bajo la ley. Y por eso en el mensaje anterior el escritor le dice, es que nosotros cuando venimos a Cristo entramos en ese día de reposo, entramos en ese descanso. Y les dice que Dios les prometió un descanso cuando entraran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y les dice de aquellos que no entraron en ese reposo por su incredulidad, que anduvieron rodeando 40 años el desierto por su incredulidad. No le creyeron a Dios capaz de cumplir lo que les había prometido. Y Dios los castigó y le dijo, esta generación no va a entrar porque no creyeron al reposo. El reposo era la tierra prometida. Y por eso el escritor dice, pero hay un reposo para el pueblo de Dios. Hay un descanso para los hijos de Dios. Cuando venimos a Cristo, descansamos de nuestra esclavitud. El pueblo era esclavo en Egipto, no tenía descanso, no tenía reposo. Cuando venimos a Cristo, aleluya, el hombre descansa de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no tiene control sobre tu vida, ya no te debe estar agobiando, vaya, ya no te debe estar acosando, ya no te debe estar cansando. Y así, hermanos, el escritor les está explicando la bendición que tenemos de, aleluya, vivir bajo la gracia, de vivir y de tener un gran sumo sacerdote que dice el escritor traspasó los cielos. Vamos a ver lo que eso significa. Tenemos, hermanos, en Cristo primeramente un gran sumo sacerdote que es nuestro mediador o nuestro intercesor delante de Dios. Esa era la función del sacerdote, era mediar entre el pueblo y Dios. El pueblo traía sus ofrendas, traía sus sacrificios y el sacerdote las presentaba a Dios. Ahora, aquí en estos versículos que leímos, cuando se menciona el asiento de misericordia, ese asiento de misericordia o ese trono de gracia, dice ahí, como dice ahí, trono de la gracia, se conoce el trono de misericordia, se conoce como el propiciatorio. Era aquella parte que cubría el arca del pacto, era la cubierta del arca del pacto, la tapa, vamos a decir, del arca del pacto. El arca del pacto tenía dos querubines cubriendo su rostro con las alas, viéndose uno al otro,
y en medio de esos dos querubines, ahí era donde aparecía la gloria de Dios. Ahí era donde en hebreo la Shekinah de Dios, la gloria, la presencia de Dios. Ahí Dios hablaba con el sumo sacerdote. Ahí Dios recibía también las ofrendas, aleluya. Y cuando nosotros decimos, ¿verdad? Que tenemos un intercesor, o cuando el escritor de los Hebreos dice que tenemos un mediador, un intercesor, estamos diciendo, ¿verdad?, que Jesucristo es ese sumo sacerdote que se presentaba, pero lo hacía delante del arca, lo hacía solamente una vez al año. Ahora, durante los demás fiestas, había ceremonias que se hacían enfrente del velo. Estaba el arca del pacto y había un velo. Ese velo solamente el sacerdote entraba una vez al año en lo que se conocía o se conoce como el día de la expiación. En ese día de la expiación se traían 2 machos cabríos, uno era sacrificado ahí en el altar y el sacerdote entraba detrás de ese velo y rociaba la sangre de los machos cabríos sobre el arca del pacto. Ese rociamiento de sangre era para cubrir los pecados del pueblo. Había otro macho cabrío que el sacerdote ponía sus manos sobre él, confesaba los pecados del pueblo. Figurativamente los pecados del pueblo eran puestos sobre aquel macho cabrío, sobre aquel animal, y ese macho cabrío no era sacrificado, era sacado fuera del campamento y se llevaba al desierto y se llevaba al monte y era echado suelto, se perdía ese animal, simbolizando precisamente que cuando Dios perdonaba los pecados del pueblo, esos pecados eran olvidados. Ya Dios ya no los encontraba, vaya. Ya no se podían encontrar otra vez porque habían sido echados fuera y se habían perdido. Esa era la práctica en el día de la expiación. Y cuando el escritor dice que Jesucristo traspasó los cielos, está haciéndole semejante a ese sumo sacerdote que traspasaba el velo de un templo, o el velo del templo donde estaba el arca del pacto, aleluya. Y dice, pero Jesucristo, dice, no entró detrás de un velo en un templo terrenal, entró y traspasó los cielos, aleluya, y entró delante de la presencia de Dios, delante del trono de Dios, donde Dios mora, aleluya, es lo que está diciendo. Entonces le está diciendo a los hebreos, tenemos nuestro sumo sacerdote, aleluya, que traspasó los cielos. Y luego le dice, ¿quién es ese sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Ahora los sacerdotes eran descendientes de Aarón, eran hijos de Aarón, vamos a decirlo así, aleluya. Y él dice, pero Jesucristo, dice, aleluya, no es descendiente de Aarón, es hijo de Dios, es el Mesías prometido. Y más adelante, incluso si usted sigue leyendo, y está bien interesante, se menciona a Jesucristo como un sacerdote no de la orden de Aarón, sino un sacerdote de la orden de un Melquisedec. ¿Quién es ese Melquisedec? ¿Quién es ese sacerdote que la Biblia menciona? Melquisedec es el sacerdote, y no solamente era sacerdote, era rey también. Sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, que salió a recibir a Abraham cuando Abraham venía de conquistar a sus enemigos y de haber tomado un gran botín. Y dice que ese sacerdote salió a recibir a Abraham y ese sacerdote bendijo a Abraham. Y dice la Biblia que cuando lo bendijo, Abraham le dio los diezmos de todo lo que había ganado en la guerra. Y les dice por eso el escritor de los Hebreos, Jesucristo, el Hijo de Dios, no es hijo de Aarón, es hijo de Dios. No es sacerdote según
la descendencia de Aarón, es sacerdote, según ese Melquisedec, que la Biblia no dice ni de dónde vino, ni a dónde fue, ni quién es, ni su genealogía, ni quiénes fueron sus padres, como Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, que no tiene principio, no tiene fin. Y dice el escritor, si tenemos un sumo sacerdote, no tienes por qué volverte al pasado, no tienes por qué volver a la ley. Retengamos nuestra fe, no te des por vencido. Cuando el hombre pecaba, cuando el pueblo pecaba, ellos veían que traían sus ofrendas, sus sacrificios por el pecado y acudían al sacerdote con su ofrenda. Y Dios veía, como le decía, Dios veía al hombre, reconocía el hombre reconocía su pecado, pedía perdón, y la ofrenda era solamente una muestra de ese arrepentimiento, ¿verdad? Y le dice el escritor, tenemos nuestro sumo sacerdote, aleluya, a quien podemos acudir con nuestro corazón arrepentido. Dice, ese sumo sacerdote, aunque es Dios, aunque es el Hijo de Dios, dice, es alguien que se compadece de nuestras debilidades. El sumo sacerdote, bajo la ley de Moisés, antes de entrar a ese lugar santísimo, tenía que hacer ofrenda por sus pecados primero, porque era un hombre pecador. Entonces tenía que purificarse él mismo, y la ley le decía exactamente cómo lo tenía que hacer. Tenía que sacrificar un animal, tenía que abstenerse de muchas cosas durante muchos días, no podía entrar ebrio, porque si lo hacía o si fallaba en cualquier rito o ceremonia que la ley le imponía, cuando entraba a aquel lugar moría instantáneamente, era muerto. Y como nadie más podía entrar ahí más que el sumo sacerdote que se había purificado, ¿sabe lo que hacían? Le ponían campanillas en la túnica. Mientras oyeran las campanillas, quiere decir que estaba vivo. Le amarraban un cordón del pie, del talón, porque si moría ahí en ese lugar santísimo, nadie podía entrar, lo tenían que sacar estirando. Por eso cuando dice más adelante, acerquémonos confiadamente, porque el sacerdote no se acercaba confiadamente. El sacerdote se acercaba temblando, con miedo, con temor de que quizás se había equivocado en algo, o quizás no había algo bien en su vida. Y él sabía que en la presencia de Dios no podía haber inmundicia. Y por eso dice, usted y yo podemos acercarnos con confianza, no como los sacerdotes, no como el sumo sacerdote de la ley, que lo hacían con miedo porque podían morir en un instante. Aleluya. Y por eso el sumo sacerdote bajo la ley, él sabía lo que era presentarse delante de Dios. Y cuando venía alguien del pueblo con un corazón arrepentido a traer sus sacrificios, él sabía lo que esa gente estaba experimentando y estaba pasando. Y el escritor dice, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, él también sabe lo que es ser tentado. Él también sabe lo que tú y yo pasamos, porque dice ahí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Quiere decir, según todo lo que usted y yo podamos experimentar en una tentación, dice, pero sin pecado. Aleluya. Alguien dijo,
¿Cómo es que Jesucristo fue tentado en todo, pastor? Sí, para empezar, nunca se casó. Las tentaciones que pasamos. Por eso Pablo dice, recuerde que Pablo dice, mejor fuera que nadie se casara, que todos fueran como yo, dice Pablo, porque Pablo nunca se casó. Y él dijo, mi consejo fuera que mejor se quedaran todos solteros y así, nomás para servir a Dios. Pero él dice, pero por causa de la debilidad de la carne, por causa de la incontinencia, si no le has dado ese don, no lo haga. Cásese mejor. Es mejor casarse que estarse, ¿qué? Quemando. Y alguien dijo, ¿y Jesucristo nunca tuvo hijos? ¿Cómo es que él va a saber lo que es tratar con los hijos? Jesucristo nunca se hizo viejo. ¿Cómo es que él sabe lo que es experimentar, verdad? El paso de los años o la carga o qué sé yo. Yo todavía no llego ahí, por eso le estoy diciendo. Nunca tuvo un negocio, una empresa que tenga que lidiar con gente, usted sabe, pastor. Pero mire, hermano, cuando la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, en primera de Juan 2:16, es más, vamos a leerlo, primera de Juan, empezando en el 15, dice, no améis al mundo. Ahí en el mundo están las tentaciones, no están en el cielo. No están en la presencia de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Son las cosas del mundo donde vienen las tentaciones. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No ames el mundo, dice, ama a Dios. Ama las cosas de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Toda la tentación del hombre se puede resumir en esas tres áreas: deseos de la carne, deseos de los ojos, codicia de los ojos y la vanagloria, el orgullo, la vanidad de la vida. Y recuerde que Jesucristo fue tentado. Él tuvo hambre. Ahora, el tener hambre no es pecado, pero el hacer lo malo para satisfacer esa hambre es pecado. El deseo no es pecado. El llevar a cabo, ¿verdad?, ese acto. La tentación no es pecado, vaya, es lo que le quiero decir. La tentación no es pecado. El ceder a la tentación es pecado. Y así Jesucristo fue llevado al pináculo del templo y le dijo: arrójate y vas a ver cómo los ángeles te van a llevar y todo el mundo se va a dar cuenta de quién eres tú. La vanagloria de la vida. Todos queremos que todo el mundo sepa quiénes somos nosotros, de dónde venimos, las grandes cosas que hemos hecho, la fama, la vanagloria de la vida. Y dice que le enseñó todos los reinos del mundo, todas las riquezas del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesucristo fue tentado a nuestra semejanza, con el querer tener y el querer obtener todo lo que el mundo ofrece. Entonces, cuando usted y yo somos tentados, Él sabe lo que es ser tentado. Dice: fue tentado en todo esto, pero sin pecado. Aleluya. Él conoce la tentación que pasamos. Él conoce las luchas que pasamos. Y cuando dice, porque Él es nuestro sumo sacerdote,
Y cuando dice, cuando nos acercamos a Él, confiadamente al trono de la gracia, como les decía hace unos momentos, ese trono de gracia o trono de la gracia hace referencia a ese propiciatorio que estaba arriba del arca, en el cual se entraba una vez al año en el día de la expiación. Y le decía, ahí en medio de esos querubines era donde aparecía la presencia gloriosa de Dios. Y el escritor nos dice, y le está diciendo a los hebreos y nos está diciendo a nosotros, podemos acercarnos confiadamente, no como el sumo sacerdote lo hacía, temblando, porque sabía que si en algo fallaba, iba a morir. Usted y yo podemos acercarnos confiadamente, porque cuando usted y yo hemos sido lavados y hemos sido purificados con la sangre de Jesucristo, su palabra dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y no tenemos por qué acercarnos temblando o con temor, sino con confianza delante de la presencia de Dios. Aleluya. Dice, en ese acercarnos a Dios, vamos a alcanzar misericordia, vamos a recibir perdón de nuestros pecados. Así como aquellos dos machos cabríos que uno era sacrificado y su sangre era rociada sobre el arca, simbolizaba el cubrir los pecados del pueblo. Pero no solamente el perdón de pecados, pero hallaba gracia también, porque le decía hace unos momentos, el segundo macho cabrío se le ponían las manos sobre la cabeza del animal y el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo y era llevado al desierto, a los montes, a las soledades donde se perdía. Porque no solamente hallamos perdón, hallamos también favor delante de Dios. Aleluya. La ira, el juicio de Dios es cambiado en favor. Eso significa propiciar nuestros pecados. Era el propiciatorio donde el juicio de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios era cambiada en favor delante de Dios. Gracia delante de Dios. Porque cree que aquel publicano en el templo clamaba, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Le está diciendo, soy pecador, merezco tu juicio, merezco tu castigo, merezco tu ira. Pero si tú me muestras tu propiciación, esa ira, ese juicio se va a cambiar en perdón y se va a cambiar en gracia. Y era lo que sucedía en aquel lugar santísimo, y es lo que sucede cuando usted y yo venimos y nos presentamos delante de Dios, ya no con la sangre de un animal cabrío que es rociada sobre un arca, sino con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue rociada, aleluya, sobre el mismo trono de Dios, sobre la misma presencia de Dios, aleluya. Porque era lo que simbolizaba el arca, la presencia de Dios, el trono de Dios. Dice la palabra del Señor que ese socorro, esa ayuda, llega en el momento oportuno. Usted sabe, hermano, que yo no soy del pastor que le gusta andarse metiendo en la vida de la gente. Los que me conocen saben perfectamente eso. Si usted me quiere contar o quiere un consejo, yo con todo gusto le doy un consejo. Pero a mí no me gusta andarme metiendo ni en su vida, ni en su casa, ni en sus hijos. Es su hogar, usted es el jefe, usted es el sacerdote de esa casa, aleluya. Y así lo veo yo, vaya. Quizás haya pastores que no piensen así, pero así pienso yo.
Te digo esto porque yo no sé qué es lo que tú estás pasando en tu vida. Si tú no me dices, yo no sé. Tú no me cuentas, yo no sé. Entonces yo no sé, por ejemplo, lo que tú pasaste esta mañana cuando te levantaste de tu casa. Si eres como yo era antes, a lo mejor puedo imaginarme, pero sería solamente conjeturas, pero yo no sé. Yo no sé lo que pasó en tu vida el día de ayer, el viernes. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, es lo que te quiero decir. Pero hay un Dios que dice la palabra del Señor en otro versículo que veíamos la semana pasada, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y que quizás esta mañana, o quizás el día de ayer, o quizás esta semana o la semana pasada, estás pasando por momentos donde necesitas ayuda, necesitas apoyo, necesitas que alguien te asista. Y esa palabra, el oportuno socorro, precisamente da la idea de esa ayuda que llega cuando la necesitas, cuando la necesitamos. Pero esa expresión oportuno socorro no solamente da la idea de ayuda, de auxilio, también da la idea de clamor. Porque si no hay ese clamor, si no hay ese gritarle a Dios, pedirle a Dios, entonces no hay ayuda. No importa que estemos aquí en la iglesia, pero mientras no clamemos a Dios por ayuda, por socorro, como cuando alguien se está ahogando y dice auxilio, ayúdenme, o alguien está en dificultades y grita y pide ayuda, es la única manera en la cual alguien puede ser socorrido, puede ser ayudado. Y la bendición que usted y yo tenemos y que la palabra del Señor me dice, póngase de pie porque ya voy a terminar, es que cuando usted y yo clamamos a Dios, esa ayuda llega hoy, aleluya, cuando tú la necesitas, no mañana cuando ya es tarde. Cuando tú y yo clamamos a Dios, aleluya, Dios nos socorre, Dios nos ayuda. Él te ayuda cuando tú lo necesitas. Porque la palabra del Señor nos dice en esta mañana que hay un propiciatorio, hay un trono de gracia donde podemos encontrarnos con Dios. Ese trono de gracia ya ha sido esparcido, ya ha sido rociado con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es acercarnos voluntariamente a ese trono. Nadie te puede llevar a la fuerza a Dios. Nadie te puede amarrar y te puede secuestrar, aunque uno quisiera hacerlo con aquellos que uno ama, como quisiera que se acercaran a Dios, como quisiera que buscaran de Dios, como quisiera que sirvieran a Dios, como quisiera uno poder obligarlos a acercarse a Dios. Porque los amas, porque los amamos. Pero a ese trono de misericordia no se viene a la fuerza, solamente se hace voluntariamente. Porque para acercarse se necesita creerle a Dios. Se necesita fe. ¿Qué es fe?
fe es creerle a Dios. Cuando los sacrificios en el Antiguo Testamento, el hombre traía su ofrenda por su pecado, lo hacía porque le creía a Dios. Que si traía aquel animal para ser sacrificado, sus pecados iban a ser perdonados. Dios siempre ha visto eso. El creerle a Dios, la obediencia a Dios. Aleluya. Ahora no solamente tenemos que venir voluntariamente, dice que tenemos que clamar. Tenemos que clamar fuerte si queremos que Él corra en tu ayuda, si queremos que Él nos socorre, aleluya, si queremos que Él se apresure. Yo no sé qué tan apremiante es tu carga, yo no sé qué tan apremiante es tu necesidad, pero cuando hay una necesidad apremiante, como cuando alguien se está ahogando, veíamos en las noticias, ¿verdad?, en esos huracanes, como de repente estaba ahí el reportero. Creo que sucedió en varias ocasiones, donde estaba el reportero ahí dando la noticia, y estaban las cámaras, y de repente alguien por allá gritaba: auxilio, ayúdenme. Y el reportero dejaba ahí la transmisión, el micrófono, y corría a ver quién estaba buscando ayuda. Porque tiene que haber un clamor, tiene que haber un auxilio, ayúdame. O como aquel publicano: sé propicio a mí, cambia tu juicio en misericordia, cambia mi rebelión en perdón, cambia mi lamento en baile. Aleluya. Porque si llamamos, hallamos. El mismo Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Él llama a nuestra vida, nosotros tenemos que responder a ese llamado. Pero también cuando se refería a la oración, dice: el que busca, encuentra. El que llama, el que toca, se le abre también. Aleluya. Tenemos que clamar, tenemos que llamar. Si llamamos, hallamos. Y finalmente, este versículo que acabo de leer, esta palabra de Dios, me dice que tenemos esa confianza, que tenemos esa libertad, aleluya, que tenemos esa seguridad de acercarnos sin temor, porque si lo hacemos, cuando lo hacemos, en vez de encontrar castigo, o en vez de recibir el castigo que merecemos, o en vez de recibir la ira, porque tenemos a un gran sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades, que sabe lo que estoy pasando, que sabe lo que estás pasando. Su palabra dice: vamos a hallar, vamos a alcanzar misericordia y vamos a recibir de su gracia y vamos a recibir su ayuda. Yo no sé tú, pero yo necesito, cada día de mi vida, yo necesito esa gracia, esa misericordia y esa ayuda de Dios. Aleluya.
necesito en mi vida, la necesito en mi hogar, la necesito en mi trabajo, la necesito donde quiera que me encuentre. Te voy a decir una historia. Ya con esto termino. Los que me conocen un poco saben que me gusta jugar mucho ese deporte, ¿verdad? De la raqueta. Le dicen pickleball, pero no sé lo que eso significa. El día de ayer andaba jugando y a alguien se le rompió la raqueta. Una raqueta cara. Se le quebró del mango. Y viene enojado. Y es un muchacho que yo conozco. Viene enojado, la aventó a la basura. La tiró ahí a la basura. Y yo le dije, ¿la vas a tirar? Dice, sí. ¿Me la puedo llevar? Ah, llévatela, es tuya. No le dije nada. No le dije nada. Pero ya estoy pensando lo que voy a hacer. De hecho, ya lo estoy haciendo. La voy a arreglar. La voy a arreglar y te voy a decir una cosa, va a quedar mejor que como cuando salió de la fábrica, porque ya sé cuál es el defecto de esas raquetas. Ya sé por qué fallan y ya sé de dónde fallan. Y cuando la arreglen, nunca más va a fallar de ahí. Y este muchacho no sabe, pero esa raqueta la voy a arreglar. Y cuando ya esté arreglada, se la voy a llevar. Y le voy a decir, mira, esta es tu raqueta que tiraste. Ya no tenía propósito. Ya no sirve para lo que fue diseñada, porque se quebró. Y le voy a decir, sabes que así es nuestra vida. Fuimos diseñados con un propósito, pero algo pasó en tu vida, en mi vida, que nos quiebra, que nos quita el propósito para el cual fuimos diseñados. Algo pasó que quiebra el propósito. Es una debilidad. Es el pecado del hombre. Pero quita y roba el propósito para el cual Dios nos diseñó. Y le voy a decir, a veces nuestra vida es así como esa raqueta. Se quiebra, pero no tiene por qué terminar en la basura. Porque si acudimos a quien la puede arreglar, y Él sabe por qué, y Él sabe de dónde, y Él sabe cómo arreglarla para que ya no se vuelva a quebrar de ahí, ya nunca más va a fallar, y ya nunca, y ahora sí va a poder cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Eso es lo que Dios hace con nuestra vida cuando nos acercamos al trono de la gracia, cuando clamamos a Dios, cuando pedimos a Dios. Nos restaura, nos limpia, aleluya, para que cumplamos, aleluya, el propósito que el pecado, que la debilidad, que las tentaciones del mundo, que la vanagloria de la vida, que la vista de los ojos, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne ha querido romper, ha querido robar, ha querido quebrar. Aleluya. Dios lo restaura por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios,
nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey y Salvador. Cierra tus ojos en esta mañana. Y yo quiero hacer una oración por todos aquellos que están aquí en esta mañana y que tú sientes que en tu vida está faltando ese propósito. Te decía hace unos momentos, yo no sé qué es lo que tú estás pasando en tu vida, en tu hogar, en la escuela, en el trabajo, con tus amigos, con tus amigas, con tus compañeros. Yo no sé nada de eso. Pero hay un Dios, aleluya, que dice su palabra que todas las cosas están desnudas delante de su presencia. Y dice su palabra que todas las cosas están abiertas delante de sus ojos. Ese Dios, aleluya, nos dice: acerquémonos. Vas a alcanzar gracia, vas a alcanzar perdón, vas a alcanzar misericordia, aleluya. Vas a recibir la ayuda que tu vida, que tu alma, que tu corazón, que tu hogar necesita. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por aquellos también que han abierto su corazón a tu palabra. Y es tu promesa, Señor, que no vuelve vacía, sino que es prosperada para lo cual ha sido enviada. Y en esta mañana tu palabra ha sido enviada para salvación. Tu palabra ha sido enviada para restauración. Tu palabra es enviada para sanidad en el nombre de Jesucristo. Tu palabra es enviada, Señor, aleluya, para que tu ira sea transformada en gracia, para que el juicio sea transformada en perdón, en misericordia, Señor. Todo el mundo así orando y con su rostro inclinado. Y si hay alguien que necesita oración en esta mañana, déjame orar por ti. Sí, hermana, que le bendiga. Hay alguien más que necesite oración. Déjame orar por ti en esta mañana antes de despedirnos. Esta otra vida, alguien más que necesite oración. A lo mejor estás enfermo. Vas a encontrar sanidad. A lo mejor estás pasando por problemas, yo no sé, vas a encontrar ayuda, gracia. Aleluya. Dice su palabra que Él sabe lo que tú estás pasando, entiende lo que tú estás pasando. Aleluya. Se compadece de lo que tú estás pasando. Ese es el Dios que servimos. Santo. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Santo, santo eres tú, oh Dios. Y justo y misericordioso todos tus caminos, en todas tus obras, oh Dios. Te alabo y te bendigo, Dios. Santo. Voy a orar por ti. Cree, Padre, es tu palabra la que ha sido enviada. Es tu palabra, Señor, la que ha sido sembrada, Señor, predicada. Conforme, aleluya, a tu fe, aleluya. Oh, conforme, oh Dios, a tu misericordia, Padre. Santo, conforme a tu gracia, Señor, aleluya. Así obra, Señor, en la vida de tu Hijo, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya.
Es por fe, oh Dios, así en la vida de tu hija, Señor, obra para sanidad, para bendición, en el nombre de Jesús. Tú traigas sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, aleluya, sobre tu hijo. Tú traigas bendición, Señor, a esta casa, en el nombre de Jesús, aleluya. Tú traigas sanidad, oh Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, este hogar, Padre. Tu obra, Señor. Tu obra, Padre, aleluya. Oh, gloria a tu